Gente, perdónenme que los atraque de esta manera, pero creo que hay momentos en la vida en los que uno tiene que hacer las cosas en caliente para que no le entre a uno de pronto el miedo, la pereza o lo que sea. Quiero que vean un vídeo primero y luego lo comentamos, porque esto es lo que me está inspirando a hacer esta reacción. Y el personaje que van a ver lo conocen ustedes muy bien, es el señor Daniel Coronel. Miren lo que dice Daniel Coronel. Contra civiles, los crímenes de Hamas cometidos contra civiles israelíes, el secuestro, el asesinato de personas, de niños, de bebés, de ancianos, y también hay que condenar la acción del ejército israelí contra civiles. Eso no puede ser admisible y debe ser respondido como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero también debo decir que soy enteramente partidario de la existencia del Estado de Israel y que no puedo compartir la opinión de gente que piensa que por cuenta de estas acciones criminales contra civiles se debe terminar el Estado de Israel o que debe existir una Palestina del río al mar, como se repite mucho pensando o quizás sin pensar que eso significa la desaparición de Israel. Los crímenes de Hamas Bueno, este señor es un experto en comunicación y aquí lo demuestra. Impresionante, Daniel Coronel. Primero hace detalle de los niños, de los ancianos, de las mujeres asesinados por Hamas. Y luego de las acciones que ha hecho contra población civil Israel, pero sin entrar en detalles. No da ningún contexto. Y luego pasa a decir que está en contra de que desaparezca el Estado de Israel y que eso de que Palestina vaya del río al mar. Pues esto parece una cosa como muy casual, ¿no? Y resulta que no lo es. Si ustedes analizan este discurso, corresponde a un señor que es posiblemente el periodista más importante de Colombia, uno de los empresarios más poderosos de Colombia, un señor multimillonario al que incluso Petro no le niega una entrevista, al que incluso cualquier empresario le tiembla porque es capaz de poner en los oídos de los colombianos en minutos con un micrófono un relato. Pero esta vez te equivocaste, Daniel, porque esto que acabas de hacer es básicamente ser cómplice de un genocidio. Cómplice y clarísimamente cómplice, porque tú que eres tan perfeccionista, tan buen periodista, tan buen investigador, a quien te he admirado durante años por enfrentarte a Uribe y a la corrupción y a tantas cosas, se te ha escapado un pequeño detalle. Es que lo que estás haciendo es una chambonada. Se te va a caer la vuelta y te voy a decir por qué. Trabajas en Univision, vives en Estados Unidos y creo que eres judío y tendrás muchísimos amigos muy poderosos a los cuales les hacía falta escucharte pronunciarte. Lo intentaste hacer de la mejor manera posible sin que nadie lo notara, ni para un lado ni para el otro, pero se te ha notado muchísimo. Y entre otras cosas voy a hacer que se te note más porque hoy estoy muy, muy cabreado, hermano. Porque ese bombardeo sobre ese campo de refugiados en Rafah, esas decenas de niños carbonizados, decapitados, que vemos todos los días, de mujeres, de gente inocente, de población civil, son las víctimas de un genocidio. Daniel, una palabra que tú no sabes pronunciar, que no pronunciaste ahí. Un genocidio que se desencadena a raíz de un ataque terrorista de Hamas. Ataque terrorista que es el último de una larga, larga lista de actos violentos que suceden en territorio palestino, ocupado desde hace 75 años por Israel de forma violenta. Una ocupación en la que básicamente una minoría respaldada por el Imperio británico, francés y norteamericano ha arrasado con un plan sionista, racista, de supremacía blanca a un pueblo que era nativo de esa región, de allí.
y me pueden contar todas las historias del mundo que quieran. Se implantó a la brava al pueblo judío allí. Y no dudó en desplazar. Y no dudó en asesinar. Y no dudó en violar todos los derechos humanos. En ir creando el campo de concentración más grande del mundo al aire libre, que al final lo ha convertido en una ratonera, en la que ahora 1,5 millones de personas ven caer bombas sobre su cabeza. Mientras todo el mundo lo ve por televisión o por sus teléfonos. Todo el mundo menos tú, Daniel Coronel. Qué ironía. El hombre mejor informado del país y no se da cuenta que eso es un genocidio, porque no se te escucha decir la palabra genocidio. Y es un genocidio. Y cuando se dice que Palestina, de el río hasta el mar, y tú dices que Israel tiene derecho a existir, la víctima del genocidio es el pueblo palestino. Esos son los que tienen derecho a existir. Y los que están desapareciendo en este momento de a miles, mientras tú sigues haciendo los Danieles y dando esas demostraciones de clasismo a diario en medio de bromas, comentarios, noticias y jolgorio. Porque para ti todo es rentable. Desde el chisme más pequeño hasta la corrupción más grande. Desde una guerra hasta un escándalo. Cualquier cosa es rentable para esa máquina de hacer dinero que se llama la información en Colombia. Yo ni soy periodista, ni lo quiero hacer. Y eso tiene una gran ventaja. Tú no puedes llamar a nadie. Si yo fuera periodista, estarías llamando yo aquí a la redacción de mi periódico, lo que fuese, para que me echaran por esto que estoy diciendo. Si yo fuese político, estarías buscándome los trapos sucios para sacármelos, para acabar con mi carrera. Pero contra mí, ¿qué tienes? Nada. Tú has dicho en el pasado que yo te he atacado porque he denunciado la forma en que te has hecho con licitaciones. Porque he demostrado la forma en que han financiado las EPS para hacer un foro de la salud, para poner el relato de que había que acabar con la reforma a la salud, cuando casi todos los que invitas en ese foro son personas que están en contra de esa reforma, básicamente exministros neoliberales y gentes y ejecutivos de las EPS. Tú le haces el juego al poder, Daniel Coronel. Tú básicamente eres un gran cobarde. Te metes con el que puedes meter, haces leña al árbol caído. Ese Daniel que se enfrentaba a Uribe y que desataba cosas de corrupción es una parte solamente de la historia. La otra parte que no ven los colombianos es la parte del empresario. La parte del comunicador sin escrúpulos que quiere meter un relato concreto y que de forma insidiosa. Y en eso prefiero 1000 veces a Vicky Dávila, que además por torpe y por mala se le ve desde lejos. Pero a gente como tú es mucho más difícil darse uno cuenta. Yo, de hecho, estuve años y años y años engañado. Tuve que ver muchísimas cosas en las protestas sociales en Colombia para darme cuenta quién es quién en la información en Colombia. Esto que está pasando, hermano Daniel Coronel, es un genocidio. Un genocidio en el cual todos los días Israel bombardea a cooperantes, bombardea escuelas, bombardea hospitales, bombardea edificios llenos de gente inocente y mata, asesina a decenas de miles de niños, de mujeres. Todos los días. No tiene ningún problema en matar incluso a gente que va a ayudar, a cooperantes. No tiene ningún problema en bombardear instalaciones de Naciones Unidas, como no ha tenido ningún problema en pasar por encima de todas las normativas internacionales, de la ley internacional, de todas las resoluciones de Naciones Unidas. Estados Unidos ha respaldado a Israel. Por eso existe el Estado de Israel. Estados Unidos te respalda a ti. A ti te respalda el establecimiento. Vives de crear relato. Eres un personaje muy peligroso. Muy peligroso porque con esa insidia, con ese hablado afeminado, con ese tartamudeo, fácilmente pasas desapercibido. No eres una persona que tenga una apariencia de que esté intentando hacer daño. Pero cuando cometes el error de salir en falso como ahora, y se te ve el cobre, y pelas el cobre de esa manera, y no eres capaz de condenar un genocidio en toda regla,
No eres capaz de decirle a la gente qué es lo que realmente está pasando en Palestina. ¿Qué es lo que significa del río al mar? Porque del río al mar significa que Cisjordania, que empieza en el río Jordán, y Gaza, que termina en el mar, deberían estar unidas. Y que Israel los ha dividido en 1000 pedazos. Porque como un cáncer, el sionismo se ha ido comiendo a Palestina y dividiéndola, disgregándola. Finalmente ha terminado todo esto en una ratonera que se llama Rafah, que es donde está el plan final para hacer el exterminio total. Un pueblo, Israel, que está utilizando, como tú bien lo sabes, está utilizando esa excusa eterna de que son víctimas, porque fueron víctimas de un genocidio horroroso, condenable, lo peor que ha pasado en la historia de la humanidad. Pero esto, que ese mismo pueblo o los descendientes, el gobierno de los descendientes, tenga un plan para hacer lo mismo con otro pueblo, eso no tiene excusa, son cosas diferentes. Por eso no es admitible esa grandísima mentira que gente como tú nos quiere hacer creer, de que cualquier cosa que sea condenar este genocidio es ir en contra del pueblo judío. Esto no tiene nada que ver con el pueblo judío, tiene que ver con el sionismo. Entonces no es antisemitismo, es antisionismo. Yo te estoy haciendo este video, Daniel Coronel, por antisionismo, porque tú con esas actitudes eres sionista, como tanta gente en Colombia, como el señor Alejandro Gaviria, como Carolina Sanín, y no porque se pongan en contra de nadie, es porque crean equivalencias para que la gente rápidamente piense que no, es que son dos estados que se están enfrentando, son dos países que se están enfrentando. ¿Qué países se están enfrentando, Daniel Coronel? Palestina no tiene ni siquiera gobierno, no tiene ejército, no tiene nada. Son 2 millones de harapientos siendo bombardeados con bombas de millones de dólares por uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Mayor cobardía que esa, ¿cuál? Tal vez la de algún presidente nuestro, que va con 200 guardaespaldas. Pero es la mayor cobardía que existe. La que está sucediendo en este momento en el pueblo palestino. Y lo que estás haciendo tú, desde tu micrófono, desde tu habladito, desde tu tartamudeo, es un acto absoluto de cobardía. Posiblemente estés adoctrinado, no lo sé, no creo que una persona tan inteligente, que es capaz de llevar a cabo esas investigaciones tan grandes, no sea capaz de leerse la historia de Palestina, de la ocupación, de lo que viene pasando allí hace 75 años. ¿O es que no has escuchado en estos días? Bueno, puede ser que no, a lo mejor estás tan informado, que te salen por las orejas las noticias y no te das cuenta que la Corte Penal Internacional dio orden de captura contra Netanyahu. O que la Corte Internacional de Justicia ha dicho, hermano, que esto es un genocidio. O que 143 países del mundo reconocen al Estado de Palestina. A lo mejor eres como el presidente español, como Pedro Sánchez, que hoy reconoció al Estado de Palestina por primera vez, pero nunca ha sido capaz de hablar de que esto es un genocidio. Y reconoce el Estado de Palestina porque aquí hay elecciones, ya, inminentes. Ese es otro cobarde como tú, otro oportunista como tú, otro que sabe aprovechar los momentos, los lugares, las circunstancias, otro al que todo le vale. En eso eres muy político, más político que cualquiera. A ti te vale todo, un escándalo, una noticia, un chisme, una conversación, cualquier cosa. Todo es dinero, todo es información, todo lo conviertes en oro. Pero esto no te lo voy a dejar convertir en oro. Porque esto es un genocidio en el que está muriendo gente inocente. Gente que no tiene voz está siendo asesinada. Niños que están debajo de los escombros y que subirían la cuenta de los muertos en 10 o en 15,000. Porque hayamos 40,000, Daniel. Yo no sé si tú has contado alguna vez hasta 40,000. Un día que no te puedas dormir porque resulta que no estás ganando tanto dinero como crees, ponte a contar de uno en uno hasta 40,000. Por ahí cuando vayas por 100 te vas a quedar dormido. Tendrás que pasar muchas noches contando para llegar hasta 40,000.
Esos son los muertos que llevamos en estos meses. En esto, que tú rápidamente pasas de puntillas en esta noticia y no dices que es un genocidio. Y empiezas por decir clarísimamente que hombres, mujeres y niños fueron asesinados por el terrorismo de Hamás. Y eso fue cierto y es condenable, miserable totalmente. ¿Cómo no quieres que haya grupos terroristas después de 75 años de ocupación? Es más, Hamás fue creado gracias al mismo Israel y lo ha financiado y patrocinado. Bueno, de eso también sabrás seguro porque tú eres un gran investigador. ¿Y respuesta a un ataque terrorista es un genocidio? Y esa es la superioridad moral que pretenden los judíos sionistas y los cristianos evangélicos, encima apoyando, pensando que Israel es el pueblo elegido. Hermano, frótense en los ojos ustedes los que estén viendo esto, que sean cristianos evangélicos. ¿Ustedes creen que Jesucristo, que Dios, que algún Dios apoyaría un genocidio? El asesinato de decenas de miles, vamos a llegar a cientos de miles seguramente a este ritmo, de personas, de niños. ¿Ustedes tienen niños? ¿Ustedes van a ser capaces de mirar a sus hijos después de escuchar este vídeo, de ver esas imágenes? ¿Tú tienes hijos pequeños, Daniel Coronel? ¿Tú has estado alguna vez en una situación de pobreza absoluta o has estado alguna vez en un sitio de guerra, en un campo de refugiados? ¿Has estado en Gaza alguna vez? Yo creo que no. Yo creo que tú estás en otros entornos. Tú te mueves a otros niveles. Tú eres capaz de bañarte con agua sucia y salir limpio. Pero esta vez no. Esta vez no lo vamos a permitir. Quiero que esta vez toda la gente que esté viendo este video se ponga un poco la mano en el pecho y piensen, esta gente que está siendo asesinada en Palestina, que no tiene amigos, salvo los locos que decidamos echárnosla de frente por evitar su asesinato, salvo esos jóvenes que están saliendo y siendo apaleados en tantos países por la policía, incluyendo España, salvo esa gente loca que está siendo cooperante, que está siendo activista, salvo ustedes que están en sus casas y van a compartir y hacer que todos los vídeos que vengan de Gaza, de Palestina, de los alternativos, de toda la gente que está dando contexto de verdad y no como Daniel Coronel, omitiendo la información importante y solamente dando la píldora que políticamente le conviene para manejar su pequeño entorno sionista allá en Estados Unidos. Ustedes que están en sus casas oyendo todo esto, tienen una labor muy importante. Es no dejar poner relato, no dejarse desinformar. De izquierda o de derecha, me da igual. Esto no es un tema de política, es un tema de humanidad. Están matando gente, están matando decenas de miles de personas y lo podemos evitar. La presión social puede poner a temblar a gente sin absolutamente ningún escrúpulo, como los presidentes de Estados Unidos, de Europa, como esa gente que vive de las guerras o de hacer dinero con la información, de tener empresas que trafican con la credibilidad, con las verdades a medias, con las mentiras, con las medios mentiras, con las ilusiones, con las fantasías, con los conceptos, con la ambivalencia, con las equivalencias. Esa gente que crea equivalencias, como la de que Palestina está en guerra con Israel. Palestina ni siquiera es un estado, ni siquiera tiene un ejército. Israel es uno de los ejércitos y de los países más poderosos del mundo, gracias a que tiene amigos poderosos. Yo no quiero terminar esto sin darles las gracias a los que puedan escuchar esto, compartirlo, porque ya está bien de que gente como Daniel Coronel, como María Jimena Duzán, como tanto sionista criollo que tenemos en Colombia, como Carolina Sanín, que estuve a punto de invitarla aquí y vi un video suyo de haciendo equivalencias y comparaciones estúpidas sin tener ni idea, que dije, mira, ¿cómo voy a invitar a esta persona a este canal si no tiene ni idea de nada? Y quería hablar de esto precisamente, y yo después ese pantallazo no se lo voy a dar, pero estamos con el país lleno de sionismo, porque es que el sionismo está totalmente unido a la extrema derecha. Y hay gente que aunque no parezca de extrema derecha y no parezca sionista, vive funcional a la extrema derecha y al poder y al sionismo. Y al final, toda esa gente tiene un precio.
Pero en un genocidio no puede haber precio. Aquí es algo en que yo creo que nos tenemos que arriesgar todos, porque somos más gente. Somos más. Mientras dure la posibilidad de comunicarnos por medios alternativos, utilicémoslos. Tomen las acciones que tengan que tomar para bloquear a los medios que desinforman, para no seguir a esas personas, para no jugarle al algoritmo y que les favorezcan. No se pongan a insultar ahora, ni a intentar debatir sobre esto. Tengan una estrategia de comunicación, la que no tiene el gobierno. Tengan una estrategia de comunicación. ¿Cuál es esa estrategia de comunicación? Denle voz a la gente que no tiene voz. En este canal, en Palabras Mayores, hay 40 vídeos en una lista que se llama Palestina Libre. Véanla. Ahí hay entrevistas que cuentan todo lo que no cuenta el señor Daniel Coronel sobre cómo empezó el Estado de Israel. Incluso hasta tenemos a soldados israelíes que se cansaron de matar y cuentan cómo se dieron cuenta que esto era una limpieza étnica y qué miserable es a lo que estaban haciendo. Vean a víctimas, vean a un doctor que entrevistamos en este canal, palestino. Vean los vídeos que nos mandaban sus compañeros desde el hospital en Gaza, donde le dijeron los médicos: sálganse porque hay una tregua y vamos a negociar. Van a estar fuera unos días, pero aquí vienen los médicos nuestros y los de la Cruz Roja y tranquilos que los niños los vamos a cuidar. Y cuando llegaron estaban todas las camas llenas de cadáveres de niños que ni siquiera les habían dado de comer, ni las medicaciones, ni nada. Todos muertos, todos los cadáveres allí. Y ese es el dolor que vivimos en canales como Palabras Mayores. Esto no son los Danieles. Esto no es cambio. Aquí no la jugamos. Aquí decimos las cosas. Yo no soy de ningún partido político. Si ustedes están entrando en Palabras Mayores buscando confirmación de lo que ya creen para reafirmarse, se equivocaron de canal. Yo aquí me redescubro a mí mismo y aprendo. Y desaprendo. Y es más importante a veces desaprender. Ustedes le tienen cariño a un personaje que llevan viendo años y le comen cuento, están jodidos. Ustedes me tienen cariño a mí, están jodidos. Comprueben todo lo que yo digo. Comprueben lo que dice cualquier periodista. Especialmente si es un periodista muy poderoso, muy rico, muy famoso. Porque son precisamente los que tienen que agradecer más favores y los que tienen que hacer más favores. Perdónenme haberme extendido. La verdad es que, aparte de estar muy, muy triste, se me ha mezclado el estar cansado y estar muy cabreado con estas actitudes tan cobardes, tan hipócritas, tan miserables de toda esta gente que no condena un genocidio, que no hace nada. Yo no le estoy pidiendo a gente como Daniel Coronel que se vaya de voluntario en este momento a Gaza y que renuncie a su puesto y que se eche encima al lobby judío en Estados Unidos y deje su mansión o lo que tenga para irse a vivir humildemente en algún territorio de Palestina. No. Hermano, pero por lo menos diga: esto es un genocidio. No cree equivalencias, no malinforme. No siembre cizaña como cada vez que habla de algo que está haciendo este gobierno. Lleno de errores, con corrupción, con problemas, porque Petro es un ser humano. Por supuesto. Pero ¿sabe qué, hermano? Danielito Coronel. Estamos en un país con más de 20 millones de personas viviendo en la pobreza, lleno de violencia por todas partes, gracias a un clasismo que usted ayuda a difundir, gracias a unos medios hegemónicos de comunicación que sirven básicamente a los millonarios y a los multimillonarios del país. Entonces usted sabe con quién se mete, con quién no, y usted maneja sus equilibrios, sus cosas. Y me pongo contra usted en este momento, en este vídeo, para que sirva de ejemplo a tantísima otra gente que hace lo mismo en Colombia, creando equivalencias. Y a veces la familia o los amigos o los vecinos, por no tener la pelea, no lo contradicen. Yo quiero escuchar a gente como Margarita Rosa de Francisco hablar sobre lo que está pasando en Palestina, sobre este genocidio. Quiero escuchar a Carlos Vives, quiero escuchar a Shakira, a Juanes. Porque cuando hemos escuchado al colombiano más famoso, a Petro, decirlo internacionalmente, hasta esa gente a veces se ha quedado callada, se ha quedado, uy, ¿este qué dijo? Y cuando Petro ha roto relaciones con Israel, toda esa gente, toda esa gentuza que está por ahí en la banca, que está por ahí en las grandes empresas, ha salido a decir que todo lo que vamos a perder por no hacer negocios con Israel. Entonces los genocidios tienen precio, ¿no?
Mire, me siento orgulloso. Ahí está la bandera de Colombia en algún lado. La primera vez que salí con la bandera de Colombia en un sitio fue aquí, en una manifestación después de que Petro rompió relaciones con Israel. Eso lo debería hacer todo el mundo. No lo está haciendo nadie. Por lo menos sentámonos orgullosos de esto. Arrinconemos a los desinformadores, arrinconemos a los sionistas, arrinconemos a la extrema derecha. Respetémonos. No hay derecho para que estén asesinando inocentes y nos quieran callar. No me alargo más, gente. Gracias. Hasta siempre. Estos son palabras mayores.